El reglamento y también congresista integrante del bloque magisterial. Congresista Paredes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la gentileza. Muy bien, si nos puede dar algunos detalles, bueno, respecto a lo que finalmente se ha decidido en este grupo de trabajo parlamentario que usted integra respecto a la condición de la rama magisterial y las modificaciones que se habían planteado con el decreto supremo aprobado por el Ejecutivo en su momento, que finalmente, digamos, una intención de derogarlo fue rechazado en el Pleno del Congreso. Bueno, lo que hay que señalar es que esta es una vergüenza ajena de lo que hemos vivido el día de hoy. Y acá se quieren hacer interpretaciones auténticas sobre hechos reales, objetivos e inobjetables. Como tú recordarás, el 6 de octubre se archivaron 3 proyectos y dentro de ellos Express. No fueron a la comisión por un dictamen, no estuvieron publicados los 7 días que exige el reglamento, es decir, a vuelo de avión. Sin embargo, el Pleno del Congreso determinó su archivo. Y quiero hacer mención, porque aquí tengo yo los proyectos. El 2575 fue presentado el 13 de julio y decía: déjese sin efecto el decreto supremo 09. El 2601 de la señora Moyano decía: dejar sin efecto el decreto supremo 09. El proyecto 2856 del 18 de agosto decía: el objeto de la presente iniciativa es dejar sin efecto y consiguientemente inaplicable el decreto 09. Es decir, los 3 proyectos de ley se refieren a dejar sin efecto el decreto supremo 09 que busca democratizar la derrama magisterial. Y estos 3 proyectos fueron a dar a la Comisión de Educación, calificación que hace la primera vicepresidencia a cargo de la señora Moyano. Sin embargo, tengo aquí en manos el proyecto que hoy día se ha visto y es el proyecto 2647, que no fue enviado a la Comisión de Educación porque así lo determinó la señora Moyano. Este proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución. ¿Y qué dice? Brevemente, dice: artículo único, deje sin efecto decreto supremo 09. Yo me pregunto, Jorge, los 3 que acabo de mencionar, más este que acabo de leer, ¿no dicen dejar sin efecto el 09? Pero digamos, congresista, que el hecho de que se vea en un primer momento, como usted señala, estos 3 proyectos que finalmente fueron rechazados en la Comisión de Educación y luego se vea este proyecto que usted señala en una comisión distinta, ¿no da la posibilidad de que se pueda reabrir el debate, la discusión? ¿O qué es lo que dice el reglamento finalmente del Congreso? Porque no ha llegado que se está en la Comisión de Constitución todavía al Pleno. Reglamento que tengo aquí en manos. Y te leo el segundo párrafo del artículo 78. Señala con suma claridad: si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el presidente ordenará su archivo. Entonces, esto fue al Pleno, estos 3. Y los 3 en el Pleno perdieron. Entonces el presidente, por norma, lo que hace es mandar el archivo. Así hayan, digamos, partido o hayan sido, digamos, originarios, por decir de alguna manera, de la Comisión de Educación, y sea ahora de la Comisión de Constitución. No, es que estos 3 proyectos que he mencionado, el 2575, el 2601 y el 2856, ingresan por mesa de partes. Mesa de partes lo deriva a la primera vicepresidencia, donde está la señora Moyano, quien califica todo proyecto que ingresa y ella dispone a qué comisión hay que derivar. Y estos 3 proyectos que buscaban dejar sin efecto el 09 van a la Comisión de Educación. Y estoy hablando, Jorge, de un proyecto 2575, ojo, ingresa el 13 de julio. Sí, acá 2601 ingresa el 14 de julio.
Este que se ha visto hoy día, 2647, es del 18 de julio, ¿ya? Y el último, 2856, ingresó el 18 de agosto. ¡Qué coincidencia! 3 van a educación. Y el que se ha visto hoy día, que estaba en el centro de las fechas, se queda y lo deriva a Constitución, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Permito leer. Dice, no podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas. Entonces, este proyecto que hoy día se ha visto textualmente dice, deja sin efecto el decreto supremo 09. ¿Qué se ha hecho hoy día, Jorge? Una criollada desnaturalizando este proyecto. Y la Secretaría Técnica ha pasado, ¿no? Inclusive con un texto sustitutorio de la que no es autora, de la señora Moyano, y ahora plantean una suspensión por 2 años la vigencia del decreto supremo 09. Eso no cambia, digamos, la naturaleza de la iniciativa, porque una cosa es derogar y otra cosa es suspender, ¿no? Derogar es como que, no sé, o sea, digamos, cortar de raíz el asunto, pero suspender con un tiempo determinado no es lo mismo, en esencia. Esto que acabas de tú puntualizar coincide con la observación que hizo la señora Gladys Echaíz cuando le dice al presidente, oiga señor, ¿cómo es eso de suspender? El proyecto plantea dejar sin efecto, o sea, nulo. ¿Ya? Y entonces cuando la señora Echaíz les plantea lo que tú acabas de señalar, entran en pánico, terror, y de ahí sacan su conejito de circo. Y dicen, ah, no, solamente vamos a plantear la suspensión. Y retomo tus palabras, pero el proyecto primigenio lo que dice es dejar sin efecto el decreto supremo. En ninguno de sus extremos plantea suspensión, porque inclusive la proponente, que es la congresista Carol Paredes, ni siquiera ha estado en la comisión. Y quien se ha tomado las atribuciones es la señora Moyano, que ya fue derrotada con su proyecto express en octubre de 2000. Lo que usted indica entonces es simplemente que se ha cambiado un nombre o una palabra. Claro. Para continuar con esta iniciativa presentada, bueno, en julio, en realidad el 18 de julio, como usted señala, pero que se está viendo recién en la Comisión de Constitución. Claro, pero aquí lo que buscan, Jorge, es ante la contundencia del artículo 78, ¿ya?, que prohíbe un tratamiento en esencia, en fondo idéntico, ¿no?, para que no lleguen al Pleno. Entonces dicen, si vamos a dejar sin efecto, es decir, derogar, desaparecer, ¿cierto?, liquidar, entonces nos van a sacar el antecedente del 6 de octubre. Y como dice el 78, cuando la materia es la misma, no se trata hasta el siguiente periodo. Entonces, ahora es diferente, porque ahora solamente dice, suspéndase 2 años. Oiga, pero el proyecto de hoy día no planteaba eso. Muy bien. No planteaba. ¿Qué es lo que va a pasar en la Comisión de Constitución? Se ha dado este debate, esta votación. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, lo que viene ahora, seguramente, pues bajo estos intereses de transgresión de reglamento, ahora van a elaborar el dictamen y van a buscar llevarlo al Pleno. ¿Ya no podría ir antes de esto a una consulta a la Comisión de Educación? No, ya no, porque esa jugadita ya la hizo la primera vicepresidencia, porque derivó 3 a educación y se quedó con 1. Cuando ese también debió haber ido, porque era el tercero de 4. Y entonces, por las fechas, te pregunto rápidamente, 13 de julio, 1,
14 de julio, 2. 18 de julio, 3. 18 de agosto, 4. Dime si los 4 no tenían que haber ido a la Comisión de Educación. Ahora, en la votación del Pleno, en la que finalmente se rechazó la derogatoria de este decreto supremo, fueron por lo menos 50, un poco más, los que estuvieron a favor de rechazar esta derogatoria. ¿Usted confía en que se pueda dar este resultado, similar resultado, en una eventual llegada de este dictamen al Pleno del Congreso, o no? Yo espero que por encima de estos actos que los llaman, no, así es la política. La política, Jorge, no puede destruir el esquema moral y ético de una sociedad. No puede destruir los derechos humanos. Les hemos demostrado que aquí lo único que se está buscando son elecciones universales. Somos un país democrático. Entonces, sus instituciones tienen que ser democráticas. Pero algunos señalan, por ejemplo, que más bien se pretende dar espacio a este sindicato que ha sido respaldado por el propio presidente de la República, ¿no? Esa es una burrada de ignorantes que desconocen el tema. Es como que yo te dijera, Jorge, va a haber elecciones generales y ya podríamos afirmar que el candidato 1 o el 2 es el ganador. No, pues, son elecciones generales. Y entonces se van a inscribir listas. Y después de estas listas inscritas, los docentes asociados van a entrar por primera vez en más de 30 años a una cámara secreta y elegirán entre la lista 1, 2, 3, entre las que se inscriban, así como hacemos nosotros elecciones generales, van a elegir a la lista. Donde dice vota por X, vota por Y o vota por Z. No, es un proceso democrático. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable. No, gracias a ti como siempre, y solo concluir señalando que somos un país democrático donde los derechos humanos tienen que ser respetados. Gracias. A usted. Muy bien. Las palabras de Alex Paredes, congresista del Bloque Magisterial, quien ha estado con nosotros, son las 4:28. Nos indican que tenemos